Buenas, buenas, estamos hoy por acá con física. El tema que veremos hoy será corriente eléctrica. Le doy a todos la bienvenida con una frase que dice así: nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Bien lo hizo Thomas Edison, que intentó 1000 veces para conseguir el éxito en su experimento. Bien. Entonces, nunca podemos renunciar por más difícil que parezcan las cosas. Siempre tenemos que intentarlo una vez más y nos equivocamos y una vez más y una vez más hasta conseguirlo, ¿ok? Bueno, de esa manera iniciamos el tema. ¿Qué es la intensidad de corriente? ¿Qué es la corriente eléctrica? Ya hemos visto lo que son los electrones. La corriente eléctrica no es otra cosa que el movimiento de los electrones a través de un conductor. Los conductores por lo general son metales y los electrones viajan por los metales como si fuese un río y por allí se mueven. Claro que ellos no se mueven por cuenta propia. Se necesita una diferencia de potencial, alguien que los empuje para que ellos se puedan mover, ¿ok? Eso lo veremos ya con más detalle más adelante. Lo importante que debemos ver acá es que la intensidad de corriente la escribimos con I, la carga la escribimos con Q y el tiempo lo escribimos con T. La carga la medimos en Coulomb, el tiempo en segundos, y la intensidad de carga es la división de Coulomb entre segundos y se le conoce como amperio. Entonces, cuando hablamos de amperaje, corriente, amperaje, estamos hablando de Coulomb sobre segundo, es decir, cuánta carga pasa por cada segundo. Porque tenemos un diagrama que nos muestra cómo los electrones viajan a través del conductor. Imagínense que esto es un alambre de cobre. Los electrones están allí dentro del alambre de cobre moviéndose en una dirección. Entonces, ¿qué es la intensidad de corriente? Suponiendo que acá tenemos como una puerta, la intensidad de corriente mide cuántos electrones atraviesan la puerta en un segundo. Miles de electrones pueden atravesar en un segundo esta puerta que está acá, bien. Entonces, vamos a estudiar un poco este fenómeno en este tema. Acá les muestro un circuito. Estos serían los conductores, que son los alambres, bien. ¿Qué hace la batería o la pila? ¿Qué hace? La batería empuja a los electrones a moverse en una dirección. Esto que está acá es un aparato que sirve para medir con qué intensidad de corriente estamos trabajando. Fíjense que tenemos mA, se llama miliamperios. ¿Ok? Entonces, este aparatico mide la corriente, mide el amperaje. Los electrones se mueven a través del conductor y al pasar a través del aparato, el aparatito muestra cuál es la intensidad de corriente o cuántos electrones circulan por unidad de tiempo, ¿ok? Los electrones continúan su camino, entran al foco o bombillo, bien, pasan por un pequeño filamento que está dentro, pero el filamento es tan delgado y los electrones quieren pasar tan rápido que se calienta y al calentarse produce luz. Allí continúan su camino hasta llegar de nuevo a la batería. Y ese circuito, lo que es un circuito eléctrico, donde vemos el movimiento de los electrones y lo que es la intensidad de corriente. Ok, vamos entonces a estudiar con un poco más de detalle este tema, ¿no? Dice así: para poder entender en qué consiste la corriente eléctrica, consideremos el siguiente sistema eléctrico. Tenemos un foco, un cable conductor, acá tenemos un agrandamiento, acá por el cable están circulando los electrones, ¿ok? La batería, y tenemos un interruptor. Al abrir el interruptor no circulan los electrones. Al cerrar el conductor, entonces los electrones pueden seguir su camino y circular. Lo que hace un interruptor es cortar el camino para que los electrones dejen de moverse. Cuando el interruptor está abierto, observamos un movimiento desordenado de electrones en el cable conductor. Bien, acá muy parecido al sistema que les había mostrado anteriormente. Entonces, a ver, cuando el interruptor está cerrado,
Dice acá, al cerrar el interruptor observamos un movimiento ordenado y orientado de los electrones en el cable conductor. ¿Por qué ocurre esto? En el caso anterior, cuando el interruptor estaba abierto, los electrones no sabían por dónde moverse porque está trancado el camino. ¿Qué hacen? Comienzan a chocar entre ellos y no avanzan. Mientras que cuando el interruptor está cerrado, el camino se abre y ellos pueden circular libremente, ¿ok? Y entonces allí es donde está el movimiento de electrones conocido como intensidad de corriente eléctrica. Entonces, a ver, el foco al encenderse confirma la existencia de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque los electrones se mueven por el pequeño filamento, se mueven lo más rápido, chocan entre ellos, pero el alambre es muy delgado, entonces los electrones casi no pueden pasar. Eso genera fricción y calentamiento. Y ese calentamiento genera calor, se pone al rojo vivo ese pequeño filamento y es lo que produce luz. ¿Ok? Entonces, el foco al encenderse confirma la existencia de corriente eléctrica y esto, como podemos observar, debido al movimiento orientado de los electrones libres de un polo al otro polo de la pila. Entonces, ojo, mucha atención, la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones a través del conductor. ¿Ok? Allí lo tenemos entonces. Vamos con un ejemplo ilustrativo, algo más práctico. Recuerden que lo que se mueve a través de los conductores son electrones. Bien, muy importante eso. Dice, determine la intensidad de corriente que circula por un cable si en 10 segundos por su sección recta pasa una cantidad de carga de 30 coulombs. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a recordar acá la sección recta o plano normal, ¿ves? Entonces están diciendo que a través de esta sección plana pasa una cantidad de electrones en tanto tiempo. En aquel caso, en el problema me dice que son 10 segundos. Volvamos al problema. Acá lo tenemos entonces. Recordamos entonces que la fórmula es intensidad de corriente igual a carga sobre tiempo. La intensidad en amperios, la carga en coulomb y el tiempo en segundos. Entonces en este caso me están dando la carga. Ok, acá tenemos la carga, que son 30 coulombs. Esto que está acá entonces, ¿qué es? Esto va a ser la carga Q, ya sé que la escribamos en letra minúscula o mayúscula, es la carga, ¿bien? Y por acá, estos 10 segundos viene a ser el tiempo, por supuesto. ¿Qué me están pidiendo calcular? Me están pidiendo la intensidad. Recuerden que la intensidad se escribe con I. Por tanto, la intensidad de carga va a ser igual a la división entre la carga, que viene a ser 30, ¿en qué unidades? 30 en unidades de coulomb, sobre 10 segundos en unidades de tiempo, como ya lo acabamos de mencionar, segundos, ¿no? Bien, ¿y qué nos queda entonces esto? Fíjense que 30 entre 10, rápidamente sabemos que sale 3, y cuando dividimos coulomb entre segundos nos queda amperios, que lo representamos con una A mayúscula. Ahí está la solución del problema. 3 amperios es la intensidad de corriente que circula. Bien, segundo problema me dice así. Determine la intensidad de corriente que circula por un cable en un minuto. Pero recuerden que un minuto son lo mismo que 60 segundos. ¿Ok? Entonces recuerden que tenemos que trabajar en segundos. Y por tanto, si nos dan minutos, debemos hacer su equivalencia en segundos. Y dice que pasa una cantidad de carga de 600 coulombs. Acá tenemos entonces la carga. Volvemos a calcular entonces la intensidad de corriente. La intensidad de corriente va a ser la división o el cociente entre la carga, que son 600 coulombs, muy bien, entre ¿cuántos segundos? Porque tiene que ser segundo, no lo podemos hacer en minutos, entre 60 segundos. Muy bien, si dividimos 600 entre 60, vamos a tener un valor de ¿cuánto? A ver, 0 se va con 0 y 60 entre 6 sale 10. ¿10 qué? Coulomb sobre segundo, que es lo mismo que decir amperios. Vamos entonces a resolver nuestro último problema, de los que tenemos acá como ejemplo ilustrativo. Dice, si por un conductor eléctrico circulan 2 amperios, entonces en este caso nos están dando la intensidad de corriente. Determine la cantidad de carga que pasa por la sección recta en 5 segundos. En este caso nos están pidiendo la carga. Entonces tengo que trabajar con esta fórmula que está acá. Recuerden que ya hemos aprendido a despejar. El tiempo que está dividiendo debe pasar entonces a multiplicar.
¿Qué nos queda entonces? Nos queda que la carga va a ser igual a la intensidad de corriente que multiplica ¿a quién? Multiplica al tiempo, porque el tiempo estaba dividiendo y pasó a multiplicar. La intensidad de carga que me están dando, fíjense, son 2 amperios. 2 amperios. Y el tiempo que me están dando, ¿de cuánto es? De 5 segundos. 5 segundos. Recuerden además que amperios es lo mismo que coulomb sobre segundos, no lo pueden olvidar. Así que en vez de amperio podríamos escribir acá coulomb sobre segundos. ¿Con qué intención? Bueno, si escribimos coulomb sobre segundo, claramente podemos observar que segundo se cancela con segundo y me queda 2 por 5. 2 por 5, ¿cuánto es? Por supuesto, ¿para qué lo pregunto? Si es una cuenta totalmente directa, ¿cierto? 2 por 5, 10. ¿10 qué? 10 coulomb. Recuerde que segundo se va con segundo y me queda coulomb. Amperio es lo mismo que coulomb sobre segundo. Y este que está acá va a ser el valor de la carga. 10 coulomb. Ok. Vamos entonces a ver algunos problemitas de repaso. Quiero que tú los respondas. Que responda lo que está acá. Es bastante sencillo. Solamente tienes que escribir verdadero o falso. Ok. Léelo con cuidado. Léelo con cuidado. Colócale pausa al video y ya te doy la respuesta. Acá estamos de regreso. Fíjate que dice que la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de protones. Equivocado. Porque es el movimiento ordenado de electrones. Entonces esta que está acá es falsa. Trataron de confundirnos, ¿no? Protones en vez de electrones. Dice, el amperímetro es un instrumento eléctrico que sirve para medir la corriente eléctrica. Eso es verdadero, porque en el diagrama que te mostré, recuerda que está el aparatico allí que servía para medir los miliamperios. ¿Ok? Ese se conoce como amperímetro, es verdadero. Si por un conductor no circula corriente eléctrica, es porque no hay electrones en dicho conductor. Falso. Recuerden que cuando el interruptor está abierto, es decir, cuando no hay paso de corriente, los electrones se ponen un poco locos, ¿no? Se golpean entre ellos, se vuelven desordenados, pero están allí presentes dentro del conductor a pesar de que no saben hacia dónde moverse. Entonces, un conductor que no circula corriente, igual hay presencia de electrones. ¿Ok? Ellos no saben hacia dónde moverse, pero están allí. Entonces, esta sería falsa. Dice que no circula, por un conductor que no circula corriente es porque no hay electrones. Si hay electrones, es falso entonces. Y con eso entonces terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.